Estamos muy contentos y somos muy afortunados porque les traemos una muy buena noticia. Estamos listos, vamos a tener el Congreso Internacional del American Institute of Architects Latinoamérica en febrero, del 6 al 8 del 2025. Queremos que se sumen a este gran evento, que participen en este evento y sobre todo invitar a las grandes empresas y pequeñas empresas que están relacionadas con la arquitectura, el diseño, para que formen parte de este gran foro. Los esperamos, va a ser un foro muy integrado a la arquitectura inteligente, a la inteligencia artificial, pero sin cambiar nuestra maravillosa mente humana. Hola, soy Juan Carlos Baumgartner, director de Space, arquitecto y con maestría en neurociencia cognitiva. Y hoy estaremos platicando en Amazing Speakers un poco de mi historia, de lo que hacemos y de nuestra pasión y nuestra obsesión. Pues, gracias. Pues un poco mi historia, ya como más ligada a la arquitectura, empezó desde, pues, prácticamente desde que tengo memoria. Tuve la fortuna de no pasar por esa crisis que mucha gente tiene que pasar cuando estás terminando la prepa, en la que de repente tienes que tomar la decisión de qué es lo que vas a estudiar el resto de tu vida. Afortunadamente, por alguna extraña razón, porque no vengo de familia de arquitectos, siempre quise ser arquitecto. En la prepa, como primero de prepa, en una feria de estas de ciencia, se me ocurrió que pues, era una buena idea presentar la maqueta de una casa, que evidentemente en ese momento no existían las casas inteligentes, pero pues mi papá me había traído de Europa un portafolio lleno de circuitos y de celdas solares, y como siempre nos regalaba cosas como juegos como muy hacia la ciencia o a construir cosas o que te generaran como un poco de creatividad y cosas de ese tipo. Y entonces traía un portafolio que tú armabas distintos circuitos y podías hacer desde un radio hasta mover motores, todo con energía solar, que para esa época era una locura. Y entonces se me ocurrió hacer una casa usando como muchos de los componentes del portafolio. Terminé echando a perder el jueguito que me trajo mi papá, porque saqué las piezas y los circuitos, y terminé haciendo una maqueta de una casa que funcionaba con celdas solares y que cuando se abría la puerta, en automático se prendían las luces y como un rollo así. Y desde ahí pues me di cuenta que me encantaba como el tema de diseñar. Ahí todavía no lo sabía porque no existía ni siquiera el término, pero me gustaba mucho como el tema de sustentabilidad, y evidentemente pues ahí con las celdas solares y todo este rollo, pues ahí empezó como mi interés ya más en serio. Y después, cuando tuve que escoger carrera, tengo un amigo que estudiaba conmigo en la prepa, era más grande que yo, y él se metió a estudiar en la UNAM. Y yo estaba viendo opciones, estaba entre la Ibero, la UNAM, inclusive la Anáhuac, y de repente este cuate me dijo, no, pues vente a la UNAM, acompáñame. Yo estaba todavía en segundo de prepa. Acompáñame y vamos a ver la universidad, que veas que se trata un día normal, y me enamoré de la UNAM, ¿no? O sea, me encantó que era de verdad, ahora sí una universidad en serio, ¿no? En la que nadie te pasa lista, los salones eran gigantes, la gente entraba, salía. Es una energía y un rollo que me encantó, y entonces terminé entrando a la UNAM. El primer semestre todo el mundo me dijo, vienes de una escuela privada, métete al taller fresa, porque si no va a ser un choque cultural muy fuerte. Y entré al taller E, que en ese momento era el González Reina, el taller, sí, literalmente el fresa. Y de repente parecía que al lado estaba sucediendo como muchísimas cosas más, ¿no? Y era el famoso taller Macheto, que a la fecha creo que sigue haciendo cosas súper interesantes. Y era un taller de izquierda dura, de autogobierno, ¿no? La UNAM en ese momento todavía tenía los talleres que respondían o seguían las guías de rectoría, y tenían los talleres que se autogobernaban, un poco consecuencia del 68. Y este era uno de estos talleres de izquierda dura que se autogobernaban, que pues, literalmente cuando me cambio, porque pues, vi que ahí estaba pasando todo lo que me interesaba, fui a escuchar a Humberto Ricalde en una plática, este maestro teórico que murió hace algunos años, pero me voló la cabeza. Yo dije,
quiero que se me llene la boca de arquitectura como Humberto. Y, y literal, cuando me cambié de taller, estaban sacando una familia que vivía en el sótano y había estado viviendo en el sótano. O sea, de ese extremo de autogobernarse en la que pues, ni siquiera les había preocupado que había personas viviendo en el taller, en el sótano del taller. Y entré al Cheto y el Cheto me gustó muchísimo, me puso como muchas herramientas que después exploté. Es un taller muy conceptual, muy teórico, o por lo menos en ese momento. Me tocaron muy buenos maestros, Juan Felipe Leal, fue sinodal de mi tesis, Humberto Ricalde también me dio clases, yo creo que la mitad de la carrera me dio clases de proyectos, además de que daba también clases de teoría. Eh, una, un abanico de maestros de arquitectura espectaculares. Y un día, y esto me marcó muchísimo, de broma platicando con un amigo, yo decía, oye, hay niñas guapas en mi generación, ¿qué hacemos? Y este cuate me dijo, no, mira, me dijeron que en psicología hay niñas muy guapas, vámonos al taller, pues está muy fácil de cruzarte el campus en la UNAM, pues vámonos a psicología y vamos a la cafetería y a ver qué onda. Y por casualidad del destino terminamos metidos en una clase de psicología ambiental. Y me voló la cabeza. Me pareció impresionante la cantidad de conocimiento que tenían psicólogos particularmente especializados en psicología ambiental sobre el comportamiento humano, la relación con el espacio, la relación con la arquitectura, cosas que no se hablaban mucho en la Facultad de Arquitectura. Entonces regresé a la Facultad de Arquitectura y les dije primero pues, a los maestros y después lo fui escalando, pero les decía, oye, me interesa quitar instalaciones, que no voy a hacer cálculo de eléctrico en mi vida ni muchas de esas cosas, o de estructuras, y me interesa estudiar psicología y complementar arquitectura con psicología y con filosofía. Y, y me decían, no, pues no se puede. Entonces lo terminé escalando hasta el director de la universidad, el rector de la universidad, que además en ese momento era Cortés Rocha, que es un arquitecto que fue director de arquitectura. Y llegué con la asistente y le dije, oye, pues quiero hablar con el arquitecto. Y pues así, chavito, pues, no me pelaron mucho, yo iba a diario. Entonces llegó un momento en el que el asistente me dijo, ya, ¿cómo me deshago de ya te vamos a dar 10 minutos. Me dieron 10 minutos, le platiqué al arquitecto Rocha lo que quería hacer y, y la conclusión un poco fue, pues no podemos hacer una currícula atípica porque no tendríamos ni siquiera un título que darte. O sea, no sabríamos qué eres, ¿no? Si estudiaste pues, la gran parte de arquitectura, pero complementado con psicología y con filosofía. Entonces, pues dejé un poco, vi que la lucha no iba a llegar a ningún lado, y dije, bueno, más me vale ponerme a estudiar instalaciones y estructuras y todas las otras cosas que no me encantaban, pues, si no, no voy a pasar. Y terminé la carrera, terminando la carrera, todavía sin graduarme, me llegó una invitación del Instituto Internacional de Arquitectos, la Unión Internacional de Arquitectos, que hacía concursos en su momento internacionales súper interesantes, y hacían una selección de arquitectos, se supone que tenían que ser arquitectos menores de 35 años, me parece, y se los llevaban a concursar a distintas partes, ¿no? Entonces convencían al regente de una ciudad que tenía algún proyecto de que fondeara el que los arquitectos fueran, hicieran y trabajaran, pues muchísimos arquitectos. En mi caso fuimos alrededor de 90 de todas partes del mundo, casi siempre uno o dos representantes por país, y que trabajaran en el proyecto como en el concurso en sitio por algunos meses, ¿no? Y tuve la fortuna de que me seleccionó la Unión de Arquitectos. Me fui a Francia y cuando llegué allá era como, no, las letras chiquitas, parte de lo que decían es que tenías que ser arquitecto recibido, yo no estaba recibido. Y entonces pues ya dijeron, bueno, ya déjalo, ya hasta aquí, ya da igual, ¿no? Y terminé ganando el concurso, y con uno de los reconocimientos que me dieron, me salieron ofertas de trabajo en Estados Unidos. Los americanos son muy buenos para ese tipo de cosas, cazan talento donde estén, tienen como muy claro cómo irse haciendo
de talento en Estados Unidos. Y la firma que me buscó era una firma que estaba buscando justo como crecimiento internacional, que estaba buscando como mucha diversidad en el despacho. Esto hace casi 30 años o 20 y tantos años. Y la verdad es que pues me fui a entrevistar sin muchas expectativas de nada. Me entrevisté en una de las firmas que entrevisté, es Oliver & Root, que es el despacho más antiguo de Estados Unidos, que están también en Chicago. Y entrevisté en un despacho que se especializaba en diseño de interiores. La verdad es que el de diseño de interiores, el lugar estaba espectacular. La arquitectura y el diseño del lugar estaba increíble. Trabajaban en lo que después se volvió como una tendencia de diseñar oficinas que fueran divertidas, que les preocupara el ser humano que está allá adentro, no la típica oficina de los 80s, de cubículos, aburrida, etcétera. Y este era un loft increíble. Cuando llegué, pues, salió un cuate con su perro. Yo con 20 y tantos años, acabado de salir de la carrera, todavía ni siquiera recibido. A mí todo eso era una película futurista, ¿no? En México las oficinas en ese momento eran como las oficinas que vemos hoy de gobierno, lúgubres, tristes, sin luz, nada de diseño. Y la verdad es que me encantó el lugar, y la razón principal por la que me quedé, yo le decía a Tom, el que me entrevistó en ese momento, que era director de la oficina, yo le decía, oye, pero yo hago arquitectura de verdad, yo sí estudié, ¿cómo me vas a poner a hacer interiores? Mucho viniendo de una falta de cultura que todavía en México existe, pero en ese momento nadie estudiaba interiores, era rarísimo encontrar gente que se dedicara a los interiores. Los veíamos, los que estudiábamos arquitectura, veíamos más los interiores como diseño superficial o decoración. Y este cuate me dijo, no, pues el primer proyecto en el que te vamos a poner son 2 torres que tienen 40,000 metros de oficinas. Hay poblaciones que tienen menos gente que eso. Y por eso nos interesa traer gente que trae background de arquitectura, porque puede llegar a ser bien complejo los interiores. Y la verdad dije, bueno, me está tratando de convencer y marear para que me quede, pero el lugar está increíble y pues, está padre vivir en Chicago. Y entonces le dije, pues sí, ¿cuándo me necesitas? Y esto ha de haber sido, no sé, un martes, miércoles. Y me dice, bueno, la semana que entra. Y le dije, no, pues yo por lo menos necesito una semana para regresar y vender mi coche, pagar tarjetas y juntar lo que pueda y venirme de regreso, ¿no? Entonces me dijo, perfecto, pues te vemos acá el jueves o algo así. Y le dije, ay, pues nada más hay un pequeño detalle, no tengo papeles para trabajar aquí. Entonces le vi la cara que, así como entre un poco de desilusión, tampoco no sé qué estaba esperando, si estaba buscando gente como del extranjero, pero le dije, mira, si me puedes pagar en efectivo, yo me vengo de ilegal, me pagas en efectivo y ya, estando aquí, me sacas mis papeles, contratas un abogado y ya te encargas de sacarme mis papeles. Le dije, mira, lo peor que puede pasar es que no me logren sacar los papeles. Me vine a trabajar unos meses, está divertido, y ya veré si entro y salgo y sigo de ilegal o simplemente ya me regreso y ya no pasó nada. Yo lo veía más como de repente hasta me dio una vacación pagada chambeando, y dije, ay, pues está padre. Y literal, pues agarré, acababa de regresar de Europa, entonces estaba quebradísimo. Entonces lo único que tenía era un Jetta viejito, pues lo vendí, pagué mis tarjetas de crédito y me quedé literalmente después de pagar mi boleto para regresarme, con $100 en la bolsa. Y llegué a Estados Unidos, ya cuando hice la entrevista, aparte de un departamento que vi en una zona que me gustó, otra vez di mi tarjeta y le dije, pues cárguenme el primer mes de renta y el depósito y yo regreso en una semana. Y evidentemente pues no tenía para llegar a un hotel y hacer la transición y buscar un departamento y amueblarlo. Yo dije, pues ahí lo voy haciendo, dormiré en el piso los primeros días y qué tan grave puede ser. Es una pesadilla. Llegué además tardísimo porque el vuelo se retrasó, era febrero, me acuerdo era el 25 de febrero porque era 2 días antes de mi cumpleaños. Llegué a -20, agarré de milagro al cuate que me iba a entregar las llaves del departamento y cuando me dio las llaves me dijo, pues mira, no sabíamos si sí venías, entonces no prendimos la calefacción, ya se fue la gente de mantenimiento. Yo dije, ay, pues qué tanto frío puede hacer allá adentro. Bueno, una de las peores noches de mi vida. Lloré,
O sea, yo decía, ¿qué hago aquí? Me voy a morir, hace un frío de la fregada, estoy durmiendo en el piso, no conozco a nadie, me voy a morir aquí y del frío que hace ni siquiera se van a enterar. O sea, porque el cuerpo en descomposición no va a oler hasta verano. Y ya, afortunadamente mi mamá había insistido que me llevara un edredón. Yo le decía, pues, va a parecer la India María, ¿no? Así como con mi bulto. Y yo decía, pues voy a conquistar el mundo, me voy a Estados Unidos a trabajar en una firma súper grande. ¿Cómo me voy a llevar un edredón? Y mi mamá insistió muchísimo que hacía mucho frío en Chicago. El edredón yo creo que me salvó la vida porque entre lo incómodo que era dormir en el piso y el frío que estaba haciendo porque no estaba la calefacción, fue una maravilla el edredón. Y dije, bueno, ya al día siguiente, dije, ya, lo único que tengo que hacer es con la tarjeta que ya había logrado pagar, pues ir a una IKEA y comprar 3, 4 cosas para ya más o menos vivir medio cómodamente. Y pues dije, bueno, voy a pasar a saludar al despacho para que no se les olvide que tienen aquí a su mexicano migrante, y ya regresaré, pues esto era un jueves y ya regresaré el siguiente lunes. Yo pensaba, nadie va a querer, o sea, nadie me va a poner a trabajar. Llegué, me recibieron con una computadora, con mi kit de bienvenida y con un proyecto que tenía que ponerme a chambear porque había un bomberazo y lo teníamos que entregar el lunes. Entonces, ya olvídate de ir a comprar nada. Volví a dormir el jueves y viernes en el piso, ya por lo menos con calefacción, entonces ya hizo una gran diferencia. Ya el sábado finalmente me fui a una IKEA a comprar un futón y un par de cosas más para no sufrirla. Y dije, pues lo único que tengo que hacer es sobrevivir con los $100, a que venga la primera quincena, que venga mi sueldo y ya. Pues llega, ni siquiera es quincena, pero te pagan como cada 2 semanas. Y llegan las siguientes 2 semanas, veo que a todo el mundo le regalan un sobrecito, bueno, le dan un sobrecito y a mí me brincan y no me dan nada. Y yo estaba, pues, el inglés evidentemente no es mi primer idioma, ¿no? Lo hablaba medianamente bien como para arreglármela sin problema, pero siempre te da, el acento es súper fuerte y siempre te da pena. Otra, estaba chavito y dije, ay, qué pena ir ahí a decirles que me paguen, pues ya me verán, ¿no? Entonces me trataba de aparecer cuando pasaba como el cuate que me había contratado o la gente de administración y pues nadie me decía nada, ¿no? Y tuve que estirar los $100 a un punto en el que pasó las siguientes 2 semanas, o sea, literal un mes de estar comiendo un TV dinner de macaroni and cheese al día porque si no, no me iba a alcanzar. Y al final sí llegué a un punto en el que ya no tenía dinero, así nada, ni tarjeta de crédito, ni nada que pudiera hacer. Y sí dije, no, ni modo, sí voy a tener que ir, me voy a tener que quitar la pena e ir a pedir que me paguen. Llegué con el de administración y dije, oye, no sé si te acuerdas de mí, soy mexicano, que me tienes que pagar en efectivo. Ah, sí, claro. Sacó un faje de dinero, me pagó y en ese momento dije, no me vuelvo a frenar por pena en absolutamente nada, porque además al final del día fue muchísimo más fácil de lo que yo pensaba. Me quedé a vivir ya en Chicago varios años. En algún momento yo siempre fui como muy contreras, o siempre he sido como muy contreras, y entonces crecí muy rápido y después de año y medio más o menos era director de diseño de la oficina de Chicago. En la oficina de Chicago teníamos, yo creo que más o menos como 80 arquitectos, y yo me encargaba como de proyectos especiales y la dirección de diseño. Y todo el tiempo yo normalmente iba con los directores a decirles, oye, pues esto lo debíamos hacer diferente. Ahí era una firma que estaban como muy preocupados por el comportamiento humano, estaban asesorados por psicólogos. Entonces yo le decía, oye, tendríamos que tener una parte de investigación. O sea, con la masa que ya tenemos de proyectos ya daría para tener, o sea, una psicóloga, un grupo investigando más profundo la relación del espacio con la gente y cosas de ese tipo. Y la verdad es que al principio pues, me daban chance de hacer cosas, pero llegó un momento en el que ya nada más me daban el avión. Y un día platicando con un cliente con el que había trabajado, que era un inversionista de estos fondos de inversión para startups principalmente, les diseñé las oficinas y me volví muy amigo de él. Y platicando con él le decía, pues estos ya no me pelan, yo creo que se tendría que hacer muchas cosas diferentes. Y ese cuate me dijo, oye, pues ¿por qué no vas y les compras
el despacho, porque era un despacho de arquitectura que tenía la parte de interiores, ¿no? ¿Por qué no le compras la parte de interiores? Yo le decía, oye, parece broma, pues acabo de llegar hace unos años con $100, ¿de dónde lo voy a comprar una firma? Me dijo, no, es que en el mundo de negocios comprar no es necesariamente comprar, ¿no? O sea, pueden subirse ellos, puedes pagarles con la utilidad, puedes conseguir que nuestro fondo fondee. Dijo, hay muchas formas de armarlo, te ayudo y armemos una estructura. Y entonces me dijo, mira, convéncete. Ese despacho tenía oficinas en Nueva York, en San Francisco, en Seattle. Me dijo, mira, convéncete 2 directores más de la firma que les interese arrancar contigo y ofrecerles comprarles el despacho y te ayudamos. Lo hicimos, armamos el plan, fuimos a ofrecer comprar el despacho a este grupo y los dueños no solo no nos vendieron, sino que nos corrieron. Entonces al día siguiente estaba yo desempleado, sin haber comprado nada. Le hablé a este amigo y le dije, oye, ¿y ahora qué hago? Por tu culpa estoy desempleado, ¿para qué me echaste a andar? Y me dijo, mira, te doy una semana si juntas cartas de intención de clientes con los que hayas trabajado. Ni siquiera que te van a dar un proyecto, pero que te invitarían a concursar y estarías como en la lista cuando tengan proyectos. Con eso nosotros podemos voltearnos, analizarlo y los números serán diferentes, pero podemos apoyarte para arrancar. Y así fue, este cuate nos fondeó en el inicio, estuvo yo creo que 1 o 2 años de socio inversionista, le fuimos pagando con utilidades y ya después pues, nos quedamos operando ya nosotros la firma. Y unos años después lo que nos sucedió es que Coca-Cola hace muchos años necesitaba hacer su corporativo en México. En esta misma idea de que no había mucha gente en México que supiera hacer oficinas y diseñar al estilo de lo que estaba pasando en Estados Unidos o en Europa, pues nos buscaron y les diseñamos las oficinas en México. Yo venía a México una vez al mes con un rollo de planos en inglés, cobrando viáticos, en ocasiones muchísimos detalles, inclusive venían en pulgadas, como si fuera un proyecto de Estados Unidos. Y de repente dije, esto no hace nada de sentido. Y si hay gente en México que está dispuesta a pasar por todo esto para tener nuestro servicio en México, pues seguro hay un mercado. Y así fue como en el año 2000 me regresé a México, dejamos la operación en Estados Unidos funcionando, me regresé la llevaba una socia, la socia de San Francisco, me regresé a México y empezamos a trabajar en México. El primer año fue mucho picar piedra, ¿no? Era complicado porque nos topábamos con muchos clientes que te decían, bueno, si te doy la obra, me regalas el diseño. Y yo le decía, pues, yo no construyo, no tengo ninguna intención de construir, y ¿cómo te va a regalar algo, no? Y el que te regala, pues tengo mis sospechas de qué es lo que te está regalando, y si no se va a emparejar en la obra, ¿no? O por lo menos cobrarte el proyecto en la obra. Entonces, de que lo vas a pagar en algún punto, ¿no? Pero en un inicio, pues sí, fue mucho tocar piedra y estar trabajando con clientes que al principio eran clientes internacionales que venían como los guidelines y la dirección de Estados Unidos de cómo hacer los proyectos. Y ahí como que empezamos a entrar muy bien con esos clientes porque eran los que ya entendían este tipo de cosas. Y el despacho fue creciendo. Fue con un crecimiento exponencial en un inicio. Hoy en día tenemos alrededor de 100 colaboradores interdisciplinarios porque no tenemos nada más arquitectos. Después de independizarme, mucho de lo que hemos hecho es tener un área de investigación, ser un despacho súper horizontal. Entonces no tenemos privados, no tenemos jerarquías, tenemos un esquema de asociación en la que la gente cuando ya lleva un número de años los asociamos en el despacho. Y básicamente pude tener la libertad de hacer muchas de las cosas que había yo estado como picando piedra o tratando de convencer a los dueños del despacho en el que estaba. Y así hoy tenemos un área de investigación que la dirige una psicóloga ambiental italiana que vive en Europa. Tenemos también como parte de ese equipo, tenemos un filósofo, tenemos un experto en marca. Mucho de lo que hacemos es corporativo y mucho de lo que hacemos tiene que ver con cómo conecto la marca con el espacio y con el usuario. Y entonces
para muchos clientes corporativos pues es súper importante entender muy bien la marca y entender en muchas ocasiones, inclusive la arquitectura, como parte de una estrategia más global. Y entonces hoy tenemos un equipo súper interdisciplinar. La forma en la que el despacho está armado también es una forma típica, no es un despacho en pirámide en la que tienes el arquitecto rockstar y luego tienes una pirámide debajo. Como te decía, es súper horizontal. Tenemos 14 despachos de arquitectura dentro del despacho que funcionan dirigidos por uno de estos arquitectos asociados. Y básicamente lo que hacemos es que tenemos un pool de expertos que soporta o apoya a estos despachos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea es tener lo mejor de los dos mundos, tener lo mejor de que puedes tener cuando eres una firma grande, pero que los clientes se sientan atendidos y que el proyecto tenga la preocupación y el diseño de como si fueras un atelier chiquito de diseño. Entonces, con este esquema hemos logrado un equilibrio entre las dos. El volumen del despacho pues, nos da la ventaja de tener esta área y esta preocupación por investigar y por research y este tipo de cosas. Desde hace mucho tiempo, como consecuencia, yo creo un poco de haberme metido a psicología, a estudiar psicología ambiental por un año de oyente y que me hiciera este cambio en la cabeza, me quedé desde entonces como muy interesado en comportamiento humano. Y en muchas cosas yo sentía que la psicología estaba como un poco acotada para lo que yo quería hacer, porque pues, no había mucha información de verdad que explicara por qué sucedían las cosas, ¿no? O sea, como que los psicólogos tenían muy claro qué sucede cuando tienes una serie de estímulos, pero no tenían muy claro por qué sucedía, ¿no? Y a mí me interesaba entender un poco más al ser humano y qué es lo que sucedía. Y así fue como me topé hace algunos años con la neurociencia. Más o menos hace 15 años, me fui a estudiar a la Universidad de Singularity, tecnologías exponenciales. En ese momento todo el mundo decía, y creo que ya hoy lo estamos viendo con la inteligencia artificial, con neurociencia, con biotecnología, con un chorro de cosas. Pero en ese momento todo el mundo hablaba que las tecnologías exponenciales iban a cambiar todas las industrias. Y hace 15 años no teníamos muy claro cómo iba a cambiar la industria de la arquitectura. Entonces una de esas tecnologías, por ejemplo, era 3D printing, que desde entonces se hablaba mucho de cómo ibas a imprimir casas y cómo ibas a imprimir distintas cosas. Y yo decía, pues sí va a cambiar, pero va a cambiar posiblemente más la velocidad con la que haces el proyecto. Posiblemente te va a dar más herramientas para hacer el proyecto o el diseño un poco diferente, pero no se me hacía que fuera algo que de verdad trascendentemente fuera a cambiar a la arquitectura. Y de repente me fui a Singularity justo como para tratar de entender estas tecnologías y qué estaba pasando en el mundo. Y en Singularity me topé con neurociencia. Y no solo eso, parte de lo que fomenta muchísimo Singularity es que la gente haga network ahí, hagas alianzas, empieces empresas nuevas, que como que de alguna manera puedas explotar la gente que conoces ahí. Y conocí un cuate que desarrolló un wearable, que es una diadema que escanea tu cerebro. Y lo que hace la diadema es que es un EEG, un electroencefalograma portátil, bastante limitado si lo quieres ver comparado contra lo que puedes hacer con una resonancia magnética o con EEGs como más sofisticados. Pero de repente este cuate lo que podía hacer era medir 4 o 5 ondas cerebrales que ya te daban bastante información de qué está sucediendo en tu cerebro. Y algo lo que a mí me interesaba mucho era empezar a entender el impacto que tiene el espacio de una manera más profunda que pues, la teoría psicológica del color, por ejemplo, que creo que está súper limitada, o mucho de lo que habla, ¿no? A mí me impresiona cómo en arquitectura los arquitectos se avientan a hablar de cosas sin tener nulo conocimiento, ¿no? He visto mucha gente hablando de arquitectura emocional, por ejemplo. Y resulta que cuando tú te metes a estudiar de verdad cómo funcionan las emociones, la gran mayoría de lo que dicen los que hablan de arquitectura emocional, desde la perspectiva de arquitectos, es completamente, como dirían los americanos, bullshit. No funcionan las emociones así. Las últimas teorías es que las emociones no las tenemos como la película de Disney,
Así no funcionan las emociones se construyen. O sea, la diferencia es que en la película de Disney es como si tú vas a una cocina y hay una pizza, una hamburguesa, un sándwich, y cada una de esas cosas es una emoción. Y dependiendo del contexto, pues tú vas y escoge tu cuerpo, tu cerebro, escoge una de estas cosas. Lo que dicen ya lleva por lo menos una década de demostrado mucho de esto, es que las emociones se construyen. Tú no tienes enojo como tal, como si fuera esta hamburguesa que llegas a la cocina y nada más la agarras, sino que tú tienes todos los ingredientes. Y un día tu enojo va a ser, o esa hamburguesa va a estar hecha con pan de pizza y va a parecer una mezcla de distintas cosas. Y cada vez que construyes una emoción, es única y es diferente. Y entonces esta teoría de que la arquitectura detona emociones en mí que yo tengo y entonces la saco, y es una explicación que escucho, por ejemplo, mucho de la arquitectura de Barragán, pues cuando lo ves desde el punto de vista científico, simplemente no tiene ninguna evidencia, no tiene ninguna base, y entonces mucho de lo que nosotros hemos querido hacer es no solo hacer diseño basado en evidencia, sino diseño basado en ciencia. O si hay 2, 3 décadas que nos explican y desmitifican cómo funciona el cerebro, la memoria, la percepción, las emociones, y nosotros queremos poner al centro de lo que hacemos al ser humano, se me hace sumamente irresponsable poner al centro del ser humano cuando no tengo la menor idea de cómo funciona. Y cuando lo que me explicaron en la escuela, y por los últimos 2000 años, resulta que la gran mayoría de las cosas cuando asumíamos que funcionábamos no son verdad. Entonces, hemos decidido hacer, como parte del área de investigación, nuestras investigaciones in-house, que están en muchas ocasiones muy limitadas porque somos un despacho chiquito, grande para México, pero en escala del mundo, pues y de las empresas que hacen investigación, somos sumamente chiquitos. Y lo que decidimos fue no limitarlo nada más a las investigaciones que podíamos hacer nosotros in-house, sino que empezar a buscar instituciones con las que pudiéramos trabajar. Entonces, hace unos años, de hace cerca de 15 años, trabajamos con Harvard, con Ciencias de la Felicidad, para desarrollar una teoría que se llama Design for Happiness, que derivó en un TED Talk que tengo, en el que hablo de cómo sí puedes fomentar, si entiendes que la felicidad es el equilibrio entre propósito, placer y sucede en un contexto, tú cómo puedes diseñar y hackear el contexto. Y uno de los 3 componentes de lo que Harvard te explica, que es la felicidad, lo puedes diseñar. Y entonces, cómo puedes fomentar un lenguaje interior positivo, y ahí sí, lo que tratamos de hacer es decir, bueno, sí la arquitectura puede influir en las emociones que construyes, pero es muy diferente decir que yo voy a detonar emociones que ya traes adentro, a entender cómo construyes las emociones y ayudarte a construir emociones positivas a través de granularidad emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que tratamos de acercarnos a un tema de comportamiento humano y de la influencia del espacio, tratamos de hacerlo desde una visión como mucho más científica. Y siempre digo que mi pasión es el diseño y mi obsesión es el comportamiento humano. Esta obsesión por el comportamiento humano me llevó a estudiar una maestría en neurociencia cognitiva en Italia, con un enfoque muy, muy hacia diseño. La maestría está muy enfocada a cómo lo aplicas a diseño. Y literal, muchas veces siempre digo que estudiar la maestría fue como ir a la película de Matrix, ¿no? En el que te decían, pues, ya no me acuerdo cuál era cuál, pero está la pastilla roja y la azul, y con una de las dos escoges ver tras bambalinas cómo funcionan las cosas, ¿no? Muchas de las explicaciones de neurociencia parecen ciencia ficción, ¿no? Una de los descubrimientos recientes, ni tan reciente es una parte del descubrimiento, pero como que la socialización de este descubrimiento sí ha sido más reciente, y de los más importantes que tiene que ver con arquitectura, se llama el sistema cognitivo. Y el sistema cognitivo es lo que los científicos denominan o cómo explican la cognición del ser humano. Y hasta hace muy poco tiempo asumíamos que pensábamos con el cerebro. Ya afortunadamente hoy ya no tengo que explicarle a la mayoría de la gente que pensamos con el cerebro y con el cuerpo. El cuerpo, en las tripas tenemos, hay quien argumenta que tenemos más neuronas inclusive que en el mismo cerebro, pero si no tenemos más, pues tenemos
muchas neuronas en el estómago que procesan información de la misma manera que el cerebro, en muchas ocasiones un poco más rápido inclusive. La conexión y hay entre el cuerpo y la conexión hay circuitos que se llaman top-down, que es cuando del cerebro mandas la información al cuerpo, y bottom-up, que es cuando del cuerpo mandas información al cerebro. Eh, Hasta inclusive Descartes, en su teoría de primero pienso y luego existo, construye esta dicotomía que a mucha gente hoy en día la seguimos arrastrando, de que mi cerebro es el que piensa y mi cuerpo pues, es una especie de contenedor del cerebro y transporte del cerebro, pero en realidad, hasta hace no mucho tiempo, la gente no tenía muy claro que el cuerpo piensa y que es súper importante. Este famoso gut feeling que utilizan los americanos cuando hablan como de la sensación que te da una persona, por ejemplo, o una situación, pues la explicación es que tienes, no es un gut feeling, es tu cerebro, tu segundo cerebro funcionando, mandando la información a tu cerebro más racional, la cabeza, y que normalmente llega antes de ser procesada la información que tu cerebro está procesando. Y entonces, como llega antes, pues no tienes muy claro si fue una emoción o qué fue, y entonces por eso muchas veces inclusive lo descalificamos. Pero, pero esta idea del top-down y bottom-up, lo que han descubierto recientemente es que la conexión entre el estómago y el cerebro es mucho mayor, digamos, si fueran cables y vinieran cables de tu cerebro al estómago y del estómago al cerebro, hay cerca de 15 veces más cables del estómago al cerebro que del cerebro al estómago. Si de verdad pensáramos primordialmente con el cerebro, pues resulta que o sea, lo importante serían las conexiones que tu cerebro le manda al cuerpo, no tanto lo que el cuerpo le regresa a tu cerebro. Y sin embargo, en el estómago es el único lugar en el que es mucho más importante la información que se genera en el estómago, procesada, que se le manda al cerebro, que al revés. Y esto lo que te dice es la importancia de las tripas como proceso cognitivo. Y esto se llama embodied cognition. El embodied cognition ya, espero no tener que convencer a nadie, porque esto ya lleva por lo menos un par de décadas estudiándose, pero desafortunadamente mucha gente no lo tiene muy claro hoy en día. A partir de embodied cognition o esta cognición corpórea, lo que empezó a suceder es que muchos investigadores empezaron a cuestionar si había algo más a partir de ahí, ¿no? O sea, si yo pensaba con algo más que no fuera nada más el cuerpo y el cerebro. Y lo interesante es que surge lo que se conoce como extended cognition. Y es literalmente con una cognición extendida. La idea de extended cognition es que no solo pensamos con el cuerpo y con el cerebro, pensamos también con las herramientas que utilizamos. Y para eso hay un experimento súper interesante. Si yo te pongo un escáner en la cabeza y tú eres un violinista que hace cosas maravillosas con el violín, en el momento que yo te pongo el escáner y te paso un violín, tu cerebro en ese momento empieza a recablearse. Y esto se llama neuroplasticidad. Nuestro cerebro está cambiando todo el tiempo. Ese es uno de los mitos en los que la gente no cambia. Tu cerebro cambia todo el tiempo dependiendo de las circunstancias, del entorno, de las herramientas. Cambia para corporizar las herramientas. Y esto es súper interesante. Corporizamos los objetos. Ya en filosofía, desde los 60 estaban los fenomenólogos de percepción. El papá de la fenomenología es Merleau-Ponty, este francés que tiene una frase que me encanta. Merleau-Ponty decía, una silla es una silla hasta que te sientas en ella. Cuando te sientes en la silla eres tú y tú eres la silla. Los fenomenólogos en el mundo de filosofía ya tenían clarísimo que los límites de nuestro cuerpo y nuestra cognición no están en nuestro cuerpo. Los límites de nuestra cognición están en las extensiones que hemos diseñado y creado y que utilizamos, ¿no? Que le puedes llamar herramientas o le puedes llamar espacios. Posteriormente hubo un grupo de arquitectos que hablaban mucho de fenomenología, ¿no? Arquitectos muy clavados en temas de fenomenología. Peter Zumthor es posiblemente uno de los más conocidos en el tema, pero está Johanny Palasma, que ha tenido esta obsesión a la que le ha dedicado su vida, inicialmente en fenomenología de la percepción, de tratar de hacernos entender la importancia del cuerpo y del resto de los sentidos en la percepción de la arquitectura como fenómenos y no nada más como imágenes que desafortunadamente
recientemente se ha vuelto cada vez más predominante esta idea de la importancia sobre la imagen, sobre el resto del cuerpo, ¿no? Pero, pero bueno, este descubrimiento de Extended Cognition, pues lo primero que hace es cuestionar si la arquitectura en realidad es como muchas definiciones históricas, ¿no? Le Corbusier decía que la arquitectura son bellos objetos bajo la luz, por ejemplo. Pues esa, cuando lo ves desde una perspectiva científica, es una definición sumamente acotada, muy, muy chiquita, para lo que estamos empezando a darnos cuenta que la arquitectura puede ser. Desde el punto de vista científico, la arquitectura es cognición. Y yo modifico la arquitectura y y de inmediato se modifica tu cerebro. Lo que te decía hace rato de tener, si le paso un violín a un violinista y que su cerebro se recablee y que lo corporice, pues la explicación es que la única manera de que un violinista toque el violín de manera espectacular, un piloto de automóviles maneje un coche como lo hacen los profesionales, o que casi cualquiera de nosotros pueda escribir relativamente bien y rápido, etcétera, la única manera de que eso suceda es que tu cuerpo hace de la herramienta, la hace parte del cuerpo, la corporiza. O sea, solo puede un violinista hacer lo que hace con el violín, si su cuerpo en algún punto y su cerebro no sabe distinguir dónde termina el violín y dónde empieza el cuerpo. Y esto se me hace, además de súper interesante, se me hace poético, ¿no? El espacio es una extensión de quién somos. Es, es un continuo, el ser humano es un continuo con la arquitectura. No, la arquitectura tendríamos que dejarla de ver como estos objetos ajenos, estos contenedores. La arquitectura somos nosotros y nosotros somos arquitectura. Entonces, creo que uno de los grandes retos que tiene la arquitectura es que históricamente se ha visto como es más, usamos el verbo habitar, ¿no? O sea, habitamos la arquitectura o somos arquitectura. Desde el punto de vista científico, somos arquitectura. Tu cerebro hay un punto que genera este continuum en el que, pues para muchas cosas, principalmente después de la revolución industrial, hemos puesto todo como en cajitas, ¿no? Y nos funciona muy bien decir, pues yo soy yo y tú eres tú y la arquitectura es otra cosa y las herramientas que diseñamos son objetos. No son objetos. En el momento que yo los agarro, son extensiones mías, ¿no? De mi cognición. Y entonces por eso nosotros decimos que la arquitectura es una gran herramienta para hackear la vida de las personas, porque somos un continuo. Otro de los descubrimientos interesantes en neurociencia es que somos el resultado de feedback loops. Bueno, al grado que lo tengo inclusive tatuado, ¿no? La mano de Escher, dibujando la mano de Escher. ¿A qué me refiero con estos feedback loops? Uno de los más potentes es comportamiento y quién somos. Por muchísimos años asumimos que nuestro comportamiento es una especie de espejo de quién somos. Entonces, yo soy quien soy, mi background, mi educación, mi DNA, y dependiendo de esa mezcla de todas esas cosas que me hacen quien soy, salgo y me comporto de una manera. Y por muchísimo tiempo asumimos que la relación un poco entre comportamiento y quién eres era una carretera de una sola vía. Pero resulta que en los 60, 70 se empezaron a hacer estudios con personas que tenían depresión, por ejemplo. Entonces se identificaron que la gente con depresión se comportaba de cierta manera muy específica y entonces agarraron un grupo de personas sin depresión y los obligaron a comportarse como si tuvieran depresión por un par de semanas. Y de repente resulta que después de 2 semanas la gente que no tenía depresión estaba clínicamente deprimida y lo único que habían cambiado en su vida era su comportamiento. Y lo único lo digo entre comillas porque es súper potente. Se empezaron a dar cuenta que el comportamiento y quién somos es un feedback loop. Sí arranco posiblemente comportándome con mucha información de quién soy y de mi contexto y mi educación, pero una vez que me comporto de cierta manera, ese comportamiento me regresa y me construye de regreso. Y el ser humano quiere vivir como en una especie de evitar lo que en neurociencia se llama disonancia cognitiva, que básicamente es todo donde encuentres un feedback loop, el ser humano va a tratar de que ese feedback loop esté en equilibrio. Es decir, ¿por qué te terminas deprimiendo cuando te obligan a comportarte como si tuvieras depresión? Es que hay una parte en tu cerebro en la que genera una disonancia, en la que dices, a ver,
yo me estoy comportando de una manera, pero no me siento de esa manera. Si no puedo cambiar el comportamiento, cambio cómo me siento. Pero tengo que cambiar algunas de las dos porque no podemos vivir con esa disonancia. Y entonces, esta es una de las características de los loops. Los loops, para funcionar, viven en esta especie de equilibrio, pues si quieres casi artificial, porque terminan construyendo de regreso al ser humano. En todos los loops está el ser humano, y entonces, por ejemplo, otro loop es tu marco cognitivo. Salgo al mundo a construir un mundo que me rodea, metafórico y literal, con un marco cognitivo, y después ese mundo que construyo, te construye de regreso. Siempre digo, todo lo que construimos nos construye de regreso. Ojo con lo que construyes, porque después te va a pagar el favor y te va a construir de regreso. Pero ese es otro loop de nuevo, ¿no? Y entonces el chiste de las características de los loops es que siempre tienen un eslabón débil. O sea, en el loop no, todos los componentes del loop no pesan igual, no son igual de fáciles de hackear. Y la otra es que tienden a estar en equilibrio. Por eso terminan moldeando algunos de los componentes. Normalmente el comportamiento es el eslabón débil. Entonces, normalmente lo que modificamos más fácil es el comportamiento. Entonces, si algo no machea, termino modificando el comportamiento para que ese loop esté en equilibrio. Pero ahí creo que es una de las explicaciones de por qué la arquitectura puede cambiar a la sociedad. Porque cuando empiezas a entender que la arquitectura es parte de estos loops, y empiezas a entender que uno de los loops más potentes es nuestro comportamiento, tú podrías empezar a identificar cómo debería de, o cómo quieres que se comporte, por ejemplo, una organización, sesgar a esa organización a comportarte de cierta manera y de forma en la que termine cambiando la cultura de la organización a largo plazo. Y esa es una de las maneras en las que hackeas a la sociedad a través del diseño. O sea, yo sí puedo a través del diseño muy fácilmente modificar y sesgar comportamientos, y en lugar de hacerlo sin saber cuál es la consecuencia, al revés, es como hacer la ingeniería inversa. O sea, en lugar de tratar de cambiar a la gente, trata de cambiar el comportamiento que va a terminar modificando a la gente en estos loops. Y hay muchísimos, ¿no? Winston Churchill tiene una frase súper famosa que Winston Churchill tenía claro por lo menos la mitad de esta ecuación, ¿no? Y Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial tenía que reconstruir la Casa de los Comunes, y para eso necesitaba mucho dinero. Y el Parlamento, como eran los comunes, no le quería dar dinero. Y Winston Churchill, el argumento que planteó al Parlamento fue: moldeamos arquitectura que después nos paga el favor y nos moldea de regreso. Si queremos tener una cultura parlamentaria, tenemos que empezar generando el entorno físico que promueve esa cultura parlamentaria, y si no, no vas a construirla nunca. Entonces, a mí lo que me sucedió mucho con la neurociencia es que, si bien tengo hoy posiblemente mucho más preguntas que respuestas, sí me dio más claves que la arquitectura, de por qué la arquitectura era trascendente y por qué la arquitectura tenía un impacto en la vida de las personas, y cómo más o menos la arquitectura puede cambiar la vida de las personas de manera positiva. Y digo más o menos cómo porque hoy todavía tengo muchísimo más preguntas que respuestas, pero por lo menos la neurociencia sí me ha dado mucho más dirección de por dónde van estas respuestas que lo que me dieron en arquitectura. O sea, en arquitectura sí lograron convencerme del poder de la arquitectura, ¿no? Y salí enamorado y salí convencido que puedes cambiarle la vida a la gente, pero después no tenía muy claro de cómo hacerlo, de cómo armar un marco teórico en el despacho para que ese marco teórico se volviera metodología y lo pudieras aplicar, o sea, de cómo funcionaba de verdad el ser humano. Alguna vez, hace poco, estaba en un summit de ese tipo de cosas, y había muchos arquitectos de toda América, incluido Estados Unidos, y me tocó con un arquitecto rockstar americano en el que me decía: mira, es que lo único que tienes que hacer es ser empático, porque pues, somos seres humanos, entonces pues, sabemos qué es ser un ser humano, ¿no? Y se me hizo tan peligrosa esa afirmación. O sea, sí soy un ser humano, pero nunca iría con un doctor que su argumento sea: yo te puedo ayudar a curar, porque soy ser humano, ¿no? Y entonces, como soy ser humano, pues ya sé curar. Ese mismo argumento se me hace sumamente irresponsable aplicado en arquitectura, y es súper común. Es súper común que firmas de arquitectura no necesariamente tengan la menor idea de cómo funciona la cognición, la percepción, memoria, nada, y quieran
intervenir y hacer espacios para seres humanos. Entonces creo que ahí la industria, la academia, hay muchísimo trabajo por hacer de si vamos a poner al ser humano en el centro de lo que hacemos, que eso debería de ser lo que hacemos, tendríamos que cuestionarnos hoy en día, con los conocimientos que tenemos a la mano, qué es un ser humano. Cosa que no veo que esté sucediendo mucho. Y por eso mi obsesión de entender comportamiento humano, porque ahí te empieza a dar muchas claves de cómo funciona de verdad el ser humano, mucho más allá de lo que me enseñaron en la primaria o en la prepa, o de lo que yo deduzco porque soy ser humano. Y bueno, pues esto es un poco mi historia, la historia del despacho, la historia de mi pasión y mi obsesión. Y bueno, quiero agradecer a Amazing Speakers por estar acá. Los invito a que me sigan en redes sociales. Mi Instagram es BaumgarJ. También sigan al despacho, es space-mex. Y bueno, nos vemos pronto.